Vamos a empezar y saludamos a nuestros queridos hermanos, familiares y amigos por fuera del país que ya están listos para por Facebook y después por YouTube estar con este tipo de programas que originamos aquí en Fusagasugá. La vida de todo creyente, el que ha aceptado la obra de Jesucristo en el Calvario, pasa a ser una vida transformada, y oído a esto, hermanos, en permanente transformación, que es lo que estamos viendo. Que estuvo muy bien discutido el tema de -0, -10 a 0 más 10, lo que vimos nosotros. Y en lo que estamos viendo todos, entonces lo que se nos quiere enseñar es que una vez salvos, no nos quedamos ahí estancados. Algo pasó. Y lo vemos más exactamente con los niños. Los niños lo tienen en brazo la mamá dándole pechito, pero al momentico ya están gateando y al momentico ya están caminando y al momentico ya tienen novia o novio. ¿Por qué? Porque no se quedaron ahí, no se quedaron estancados, sino fueron. Si el niño se queda sin crecimiento, hay un problema. Por eso hay que estarlo llevando a los chequeos para mirar cómo está el desarrollo de su cuerpo, sus órganos, todo. Y si hay alguna situación, los médicos empiezan a trabajar, la ciencia. Igual el creyente. Una vez que fuimos salvos, no podemos decir solamente, no, yo soy salvo, gloria a Dios, el Señor me salvó. ¿Pero qué? ¿Se quedó ahí salvo? ¿O está creciendo para que otros también puedan llegar al conocimiento? Primero tenemos la realidad de la salvación en Cristo. En Él ya somos nuevas criaturas. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 5:17? De modo que el que está en Cristo, o sea, hermanos, de modo que el que ha nacido de nuevo es nueva creación. Se puede tomar como nueva creación. Nuevamente, nuevo corazón, nueva voluntad. Pasó a ser alguien distinto. Y nuestra salvación depende absolutamente de su obra perfecta, de la de Cristo, y su justicia es ahora nuestra a través de la fe en lo que llamamos justificación. ¿Sí? Lo que vimos hace 8 días. Nos pasaron la justicia de Cristo y le pasaron nuestros pecados a la cruz para que Él los cargara. O sea que quedamos justificados. Cuando nosotros comprendemos la justificación, nuestra vida cambia. Somos personas diferentes cuando comprendemos la justificación. Somos felices a pesar de los problemas que tenemos, porque tenemos dificultades, adversidad, pero por dentro, hermanos, tenemos gozo. Somos felices en medio del sufrimiento, no masoquistas. Somos felices porque disfrutamos la salvación. Nuestras vidas han sido transformadas en el momento de la salvación. Acuérdense, y este es para que anoten estos o escriban estos versos como remas, que nos dice Ezequiel 11, 19, 20. Antes teníamos un corazón de piedra. Ahora, esto fue para Israel, pero eso sucede también en toda salvación. Teníamos un corazón de piedra, ahora uno de carne. ¿Qué quiere decir esto? De corazón de piedra a corazón de carne. ¿Qué pasa con un corazón de piedra? Ni oye, ni ve, ni entiende. Duro. Así lo tuvimos antes de la salvación. ¿Y qué pasa con el corazón de carne? Un corazón sensible, obediente, que ama, que busca. ¿Por qué? Son partes de las emociones que tenemos. Y el corazón sensible es un corazón que le duele cuando a alguien le duele, que sufre cuando alguien sufre, pero que se goza cuando alguien se goza. Ese es el corazón del creyente. Tenemos entonces uno de carne y una nueva identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque ya antes espiritualmente con ese corazón de piedra estábamos en el mundo. Al ser salvos, estamos en lugares especiales con Cristo. Y si nosotros aprovechamos donde estamos, si nos damos cuenta dónde nos encontramos, disfrutamos la salvación. Yo ya estoy arriba, a pesar de los problemas que tenga acá.
yo ya estoy arriba con Cristo. O sea, tengo una nueva identidad en Cristo. ¿Cómo cambia todo, hermanos? Con la salvación. Nunca, jamás, es la misma persona que es salva a la que no es salva. Algo tiene que pasar en su vida. No es que se vuelva perfecta, no es que no peque, no, todos pecamos, dice Salomón, no hay quien no peque, todos, pero no es lo mismo con Cristo que sin Cristo. Segundo, nuestras vidas siguen en transformación. No es solamente el comienzo, siguen y siguen. Es decir, que hay un antes y un después, como lo vamos a ver, en la persona salvada por Jesús. Si sigue uno lo mismo, el mismo vocabulario, las mismas costumbres, las mismas actitudes, aún en lo privado o en lo público o en lo íntimo, si nada ha cambiado del mundo acá, hay un riesgo ahí. Algo ha pasado o no ha habido salvación. Porque es imposible, absolutamente imposible, que una persona salva no cambie. Es totalmente imposible, hermanos. No es cierto que hubo salvación, porque se debe producir un cambio. Claro, porque de corazón de piedra a corazón de carne hay un cambio. Y ese cambio sale a relucir. Ese cambio no se queda quieto. Ese cambio se quiere mostrar hacia los demás o se deja ver hacia los demás. Ya redimidos, o sea, ya comprados, lo que pasó en la cruz, Dios nos llama a vivir de manera santa. ¿Santa qué es? Separada, más y más. Gracias, hermano, muy formal. Separado quiere decir, santo quiere decir separado más del mundo. Acuérdese que la palabra santo quiere decir eso, separados para Dios en Cristo. Separados del mundo, del pecado, del demonio, de la carne, separados. Ya Él nos separó para Él, nos compró, ya son míos y nos puso el sello del Espíritu Santo. Ahí estamos ya somos de Él. Eso no indica que no nos caigamos, hermanos, pero está listo el Señor a darnos la mano para levantarnos. Ya redimidos, Dios nos llama a vivir de una manera santa, llevando fruto, no produciendo fruto, sino llevando. Nosotros no producimos fruto, lo llevamos, que es diferente. Las ramas no producen fruto, ¿no? Las cargan. Dios nos llama a vivir de manera santa, llevando fruto y dándole gloria en todo, pues la misma gracia que nos salvó nos insta a disfrutar una vida de crecimiento constante, el deseo de agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Como ya tenemos la gracia del Señor, que habló el hermano de la gracia de Dios, gracia es el regalo. Como ya lo tenemos, esa gracia me insta, me invita todos los días, haga algo por el Evangelio, haga algo para Cristo, porque ella por dentro, el Espíritu Santo nos motiva, nos impulsa. Si no sucede eso, algo está pasando. Por eso es bueno, dice la Biblia en Corintios, examinándonos a vosotros mismos para saber si hay algo que puede estar causando molestia, impedimento. Nuestro tema de hoy, lo que nos pasó no lo podemos callar. ¿Qué nos pasó? Fuimos salvos, fuimos justificados. ¿Debemos quedarnos callados? Muy bien. ¿Qué debemos hacer? Vamos a tomar temas de Marcos 5, de Juan 4, porque viene el recuento de 3 casos como ilustración para lo que sucede con las personas cuando son salvas. Esto es una ilustración que hemos tratado de armar para poder, dice uno, bueno, si esto pasó allí, ¿por qué no pasa eso conmigo? Y vamos a empezar con casos que ya hemos leído acá estos días. No es una repetición, sino más bien una ilustración, aunque si fuese repetición, ahí está el aprendizaje, ¿no? Primero vamos a ver sobre la joven cautiva que impactó 2 reinos. ¿Se acuerdan quién fue? Lo vimos hace poco. Una joven cautiva que impactó 2 reinos. ¿Se acuerdan del leproso Naamán? ¿Qué pasó con ella? Naamán es un hombre fuerte, es un hombre muy poderoso, rico además, tiene poder, tiene fama, es el más confiable de su rey, pero tiene lepra. O sea que en medio de todo lo que tenía material, económico, poderoso, hay algo que
digamos, le bajaba la temperatura. Y Dios lo permite. Dios permite que haya ese tipo de casos, que cuando uno esté bien, que como que algo le baje la temperatura para que no se salga entre el cuero o la ropa, como llamamos. Entonces Dios permite esos bajonazos. ¿Y por qué? Porque Dios está trabajando por algo. Muy seguramente este era un hombre muy orgulloso por todo el poderío que tenía y había ganado victorias que el Señor, siendo de un territorio completamente distinto, pagano, el Señor usó a este hombre para ganar batallas para los sirios. Dios obra así en su soberanía, dice uno, ¿por qué? Dios obró con él. Mire para qué lo tenía, para lo que vamos a ver. Este hombre tenía una muchacha cautiva, mire lo enemigo que era de Dios, del pueblo de Israel. Tenía una jovencita cautiva, dentro de esos que llevaron, iba esta muchachita joven, lejos de su familia, de su cultura, de su parte espiritual. ¿Cómo será eso de triste, hermanos? Estar alejado de todo. Pero ella estaba lejos de su familia, lejos de su cultura, lejos de su nación, lejos de su vida espiritual, pero ¿dónde estaba? Estaba cerca de Dios. Esa es una gran ventaja. No importa lo que lo rodee a uno. Uno puede estar en el estadio con 60,000 personas y estar solo. O puede estar acompañado en medio de un mundo que ni lo mira. Ella estaba ahí y ella estaba sirviéndole a este hombre y a su esposa como un término un poco peyorativo colombiano, pero era la sirvienta o el servicio. De pronto ella supo que la preocupación de su patrón y le dice a la esposa, oye, ¿y por qué mi patrón no va a visitar un profeta que hay en Israel? Pueda que él le cure de ese mal. Pues claro, le impactó a esto a él e inmediatamente fue y habló con su rey. Mire, ya hablamos con el primer rey, ya impactó a esta china o esta niña al primer rey, porque luego va a impactar al otro rey para donde él se va. El hombre, imagínense la angustia y con ganas de quitarse ese problema que no tenía cura, a menos que fuera un milagro, pues vio una oportunidad y habló con su rey y él le dio permiso y se fue a buscar a quién, ¿se acuerdan? A Eliseo. Era el sacerdote, perdón, el profeta, el hombre de Dios. En ese momento era Eliseo. Y acordémonos que él se fue y pensó que Eliseo iba a salir en plancha a recibirlo porque le llevaba regalos y porque iba como a comprar un milagro, que es un peligro comprar milagros, y se ve mucho lamentablemente hoy en día, comprar milagros, y fue y se enojó porque Eliseo no salió de una a atenderlo. Y dijo, me devuelvo, que es que me zambulla en un río 7 veces. Este río es un caño para lo que nosotros tenemos allá. Allá sí hay ríos. Estaba siendo orgulloso, aparte de enfermo, orgulloso, la prepotencia, la altivez. Sin embargo, hermanos, algo va a pasar. Van a actuar aquí los empleados de él. Segundo de Reyes nos dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Hoy. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo el rey de Asiria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Entonces Naamán dijo, después de que ya hubo la sanidad que sucedió en él, entonces, ¿qué dice Naamán? Le dice al sacerdote, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Qué pasó con él?
Primero veamos lo que dice el 5. Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué vemos ahí? Sí. Y otra cosa, podemos estar donde estemos, hermanos. Podemos ser los doctores o los sirvientes. Cuando somos creyentes, sale a flote la palabra del Señor. Si no sale a flote la palabra del Señor en nuestras vidas, nos quedamos ahí, en cero. Apenas nos perdonaron los pecados, la cuenta quedó en cero, el Señor nos perdonó, pero no avancé. Esta muchacha, hermanos, lejos de su tierra, mire cómo está avanzando. No se quedó callada. Ella hubiera podido decir, a mí qué me interesa, pues que se muera. De pronto algo me queda. Amaba a su patrón, pero amaba a Dios. Y quiso dar testimonio de Dios. ¿Esto nos dice algo? Claro. No importa la condición, no importa las circunstancias. Amén. Cuando hay un corazón dispuesto para el Señor, habla. Y habló con propiedad para que le crean los patrones a la muchacha del servicio. ¿Quién está trabajando ahí? Dios. Dios con todo su poder. Perdón, pastor, ella ha tenido un buen testimonio incluso ahí para que le prestara atención a lo que decía, porque tal vez vivía algo. Muy bien, hermano. Dos cosas se dan acá. Posiblemente eran buenos patrones también. Y ella era una buena empleada. Y cuando hay esa armonía, hermanos, claro, se da una armonía, entonces no quiero que mi patrón siga sufriendo. Y ellos dijeron, bueno, ¿por qué esta chica nos dice esto? O sea que Dios trabajando en esa armonía. Lejos de su hogar estaba ella. Ella, en medio de todo, hermanos, dice, ojalá visite al profeta que está en Samaria. Ella tenía conocimiento del poder de Dios a través de estos hombres. Esto me hace acordar de Daniel y de los jóvenes que estaban allí también, cautivos, hermanos. Ellos, por encima de todo, no negaron al Señor. Ellos estuvieron siempre pendientes de Dios, no se contaminaron. Esta muchacha estaba en un hogar pagano trabajando, pero miren, hermano, si uno analiza la vida de ella, estaba de sirvienta en un lugar pagano, pero no era pagana. Porque supongo que la comida era suculenta, la vida era extraordinaria, exuberante, pero ella amaba a Dios. No importa que fuera o fuese la que trapeaba, amaba a Dios, hermanos. Entrando Naamán a su señor, le contó de la muchacha, hubiera podido decir, supe, para no darle importancia a ella, pero mire la Biblia cómo hace con la mujer. No tiene ningún estigma con la mujer, hermanos. Así sea el servicio. Él fue y contó lo que ella había dicho, y aquí vemos un cuadro de la salvación. Viene una conversión genuina. Naamán fue, no se quería zambullir, al fin lo convencieron, hombre, zambúllete, no seas terco. Me imagino lo que le dijeron sus soldados, por favor, patrón, ¿cómo nos vamos a devolver con esa lepra? Y lo convencieron, y fue y se zambulló, y después de que se sintió limpio, como vamos a ver, mire lo que le dice al sacerdote, al profeta Eliseo. Te ruego pues, de esta tierra no se dará tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo, o sea él, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Fue tan impresionante la conversión de este ex leproso, que quería llevar tierra para adorar sobre tierra de Israel, hermanos. ¿Cómo fue impactante esta salvación? Qué lindo que así fuera la salvación donde estemos nosotros, ¿no? Que en nuestro hogar veamos donde oramos como lugar santo, hermanos. No porque sea santo, sino porque la presencia del Señor puede estar ahí. Porque tierra no hay santa. Nunca, hermanos. O si no, ¿cómo fuera la gente trayendo tierra por bultos? Pero donde estamos debe ser un lugar santo, y este lugar debe ser un lugar para santificar y adorar a Dios. Para santificarnos nosotros y adorar a Dios. Donde estemos es un lugar especial, hermanos. Porque oramos, porque leemos la Biblia, hermanos, porque nos conectamos con el Dios del cielo. Y Él quería llevar, ¿cómo se diría? Que quería llevar tierra, hermanos, de recuerdo, no por idolatría, sino para sentirse como miembro del pueblo de Israel. ¿Qué conversión, hermanos? Esta es una conversión genuina, causada ¿por quién? Por una muchacha del servicio.
que no calla. Muy bien. Ahí vemos a Naamán con su leprita una y otra vez. ¿Cuántas veces le tocó? ¿Por qué? Porque las cosas con el Señor no son como yo quiero, sino también tiene que moverse algo que se llama la fe. Y Él terminó haciéndolo, creyéndolo. Porque muchos queremos que las cosas sucedan. Sí, muy bien. Y tuvo que hacerlo 7 veces. Acuérdense de Elías, cuando iba a llover. Le dijo, vaya 7 veces, hasta que él vio una palmita de mano, una nube, y dijo aguacero, después de 3 años y medio de sequía y mortandad. Pero esa es la fe, hermanos. Y muchas veces nosotros, como no vemos las cosas ya, nos desanimamos. Enseguida, no, eso no sirve. No, yo para qué oro más. No, eso no tiene sentido. Nunca queremos esperar en el Señor. Y lo cantamos, y lo leemos, pero no lo aplicamos, lo queremos así, hermanos. Y esto es una enseñanza. Mire, si usted coge versos de la Biblia, cada que lee va aprendiendo, si lee con propósito. Y va aprendiendo y le pone cuidado, vea pues lo que sucedió acá. Por fin el muchacho, por fin este oficial general, era el comandante máximo, le quedó la piel como la de un bebé con crema número 4. Le quedó la piel limpiecita. ¿Y qué hizo enseguida? Se fue a buscar para llevar todos los presentes que traía al profeta. ¿Qué hizo el profeta? Salió y se botó en plancha a coger todo lo que le llevó. Ni un peso. Porque los milagros, ni las oraciones, ni la predicación se cobra. Es para la gloria de Dios. No le recibió absolutamente nada. No voy a hablar de lo que pasó con su empleado, ¿no? Ese sí se devolvió y pidió lo de él y le pasó la lepra a él. Pero eso no viene acá, en el comentario. Muy bien. Un hombre salvo, hermanos. Impactó 2 reinos. Habló con el rey. Acá no lo relato más bien lo de Eliseo. Habló con el rey y el rey se puso bravo, que él dijo que yo sanaba gente. Impactó 2 reinos. Esta muchachita del servicio, hermanos. ¿Listo? Tenemos el primer caso. ¿Qué vimos aquí, hermanos? Salvación. ¿Por qué? Testimonio. No se quedó callada. Compartió su convicción. Qué bueno cuando uno comparte de lo que está convencido. Cuando está convencido. Porque si no se ha convencido, pues ¿qué va a compartir? Pero cuando está convencido, no se aguanta las ganas. Yo una vez estuve con un expresidente y no me aguanté, yo estaba esperando que alguien me diera la oportunidad. Con el último no lo pude hacer, pero estuve una vez ahí y había políticos y dije, no me aguanto las ganas de entregar un tratado por encima de los escoltas. Pero uno no se aguanta, hermanos. Cuando quiere, Dios hará. Su palabra no volverá vacía. Dios hará, hermanos. Pero si nos amilanamos, si nos patraciamos, si me niegan, yo también los negaré. Así de sencillo. Si me niegan, yo también los voy a negar un día. Por eso nosotros tenemos que ser resueltos, hermanos, ser valientes para Él. Además, el poder es de Él. Nosotros no convencemos un perro con un collar de chorizos, hermano. Nosotros no estamos para convencer a nadie. Estamos para predicar la palabra. El que convence es Dios, hermanos. Vamos. Ahora vamos a ver un endemoniado convertido en misionero, ¿se acuerdan? No se quedó callado. Aquí hay algo, hermanos, que es que hay tanto para uno se puede demorar tanto tiempo con un tema, pero me toca condensarlo porque el Señor va de un lugar a otro, se va a meter en un territorio hostil. Acordémonos que los judíos nada que ver con los cerdos, ni con territorios de sepulcros, ni con nada por el estilo. De acuerdo a la ley, era inmundo. Pero mire lo que hace Jesús, hermanos. Se fue a un territorio y en el momento en que Él desciende de la barca, como que ponen el pie sobre la arena, se viene ese hombre como una tromba. ¿Se acuerdan? El endemoniado de Gadara. Un hombre que vivía desnudo,
en unas condiciones indigente, terrible. Yo cada rato que leo este tema, yo digo, supongo que él tendría su mamá, su papá, su familia. ¿Cómo sufrirían ellos? Ayer estaba con un amigo compartiendo ahí un tema de los tratados. Él me estaba preguntando cosas y entró un hermano de él y me regaló unas frutas. Me dijo, tome, Jorgito, lleves esto. Y le dije, no, no hay necesidad, lléveselo. Yo se lo estoy regalando. Ah, bueno. Entonces el hermano me dijo, es que tiene problemas. Y si me sigue molestando, me toca llamar a la policía para que lo lleven a psiquiatría, porque está en un estado. Y es de familia. Entonces me acordaba yo, como estaba aquí preparando el tema, yo a veces voy en la buseta y me voy acordando de lo que estoy haciendo. Y me acordaba de este hombre, cómo sufriría su entorno, todo lo que puede pasar en casa cuando un hijo tiene complicaciones de adicciones o está por el camino equivocado o tiene malas amistades. Eso es un sufrimiento tremendo. Y yo me pongo a mirar pero bueno, Dios tenía una enseñanza con este hombre y cuando llegó a ese sitio, él estaba endemoniado y con todo eso corrió buscando al Señor. Y ahí en la foto o en esta ilustración yo veo a los apóstoles. ¿Qué están haciendo los apóstoles? Nada. ¿Por qué? Porque es un problema de demonios. Y ellos se quedan callados para permitir que actúe el que todo lo puede. Ahí hubiera podido salir Pedro con una espada a ver si hacía lo mismo que hizo con Malco. No, aquí es directamente con el diablo y se da uno de los pocos sucesos en la Biblia, hermanos, para que lo tengan en cuenta, donde se ve a Jesús hablando con el diablo. La Biblia no muestra mucho esos casos, hermanos. Y cuando él está hablando con el demonio, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Está hablando el Señor con Satanás, con ese hombre endemoniado, con ese poseído. Y es un diálogo, me imagino los apóstoles, pero ¿qué más? Él es el que va a actuar. Y hay mucha gente que es agarrársele al diablo. Y ahí viene quién gana. Pero cuando es el poder de Él, podemos actuar en nombre de Él. Bueno, el hombre corrió y algo que me impactó cuando ustedes lo lean en Marcos capítulo 5, que está este tema, van a encontrar el respeto que Satanás tiene por el Señor. Y le dice, hijo de David, mientras yo le digo Chuchito, o mi Diosito, el demonio lo trata como hijo de David, con el respeto que el Señor se merece. ¿Cuántos creyentes no tenemos ese respeto con las cosas del Señor, esa reverencia? El Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Hasta que le expulsó los demonios. Dice Marcos 5:5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Cómo sería la vida de este hombre, hermanos? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Impresionante que poseído, pero en medio de todo, quería buscar de Dios. Corrió y se arrodilló ante él. Y ahí había un acto dice la palabra del Señor en Marcos 5:11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Un hato de cerdos estaban alimentándose. Y esto de le rogaron es interesante. Al principio el demonio es, ¿qué tienes conmigo? Y el Señor, déjalo libre. Primero llegó arrogante y cuando vio el poder de Dios, le rogamos, sí. Empezaron los demonios a rogar. ¿Por qué le rogaron al Señor que les permitiera entrar a los cerdos? Por una sencilla razón, hermanos. Ellos ya saben cuál es su fin y no lo querían de una vez recibir. ¿Cuál es el fin de ellos? El infierno. Entonces, antes de que nos vayamos para el infierno, déjenos entrar en los marranos, en los cerdos. Y el Señor, mire cómo es el Señor de condescendiente, ¿no? Ok,
Está bien, ahí están los cerdos. ¿Cuántos? 2000. 2000 espíritus tenía una persona. ¿Cómo será eso impresionante, hermanos? En el mundo, la cantidad de los que están que nosotros no vemos, pero todo esto está plagado, hermanos, de miles de millones de demonios. Haciendo su trabajo, llevando información a su jefe, porque él no es omnipresente. Envíanos a los cerdos para que entremos con ellos, y el Señor sí permitió que sucediera eso. ¿Y qué pasó con los cerdos? Se fueron por el despeñadero abajo. Se ahogaron los cerdos, ¿no? No los espíritus. Los cerdos sí se ahogaron, los espíritus no, porque ellos tienen su recompensa. Ellos no iba a ser así de fácil. No, se perdió toda esta marranada. 5:16. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Qué sucedió con ellos? Habían los que estaban cuidando los cerdos y habían más testigos. Y huyeron. Los cuidanderos huyeron y deseaban que todos supieran lo sucedido. Pero aquí hay algo que quiero no pasar tan... El 5:12 dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Cuando sucedió todo esto, hermanos, ¿qué hicieron con Jesús? Salga de acá y a sacar a Jesús de donde estaba. Imagínense sacar la presencia de Dios de un sitio, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo prefiere vivir entre los cerdos que con la presencia de Dios. Para muchos es mejor la porquería que tener una relación con Dios. Y eso fue lo que pasó. Salga de aquí. Vino a perjudicarnos. Viendo lo que pasó, no vieron el milagro porque esos son los ojos de la humanidad. No ven lo que hace Dios. Completamente entenebrecidos. Y huyeron y deseaban que todos supieran lo sucedido, pero más con el fin de que de pronto sacaran a piedra a Jesús y a los apóstoles que cualquier otra cosa, porque fueron a contar, fue un perjuicio. Ellos la preocupación fue los marranos, no fue la comida, la parte material y la economía. Ellos no estaban pensando en la salvación y ese es un riesgo, primero lo material y después lo espiritual. Es un riesgo tremendo. Primero, salvación. El resto lo da por añadidura, hermanos. Ahora mire lo que pasó. Ese endemoniado, desnudo, herido, maloliente, imagínense lo que es un indigente que no se puede uno arrimar a 20 metros. Le dice en Marcos 5:17 y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos a Jesús, pero al entrar él en la barca, el Señor les hizo caso, entonces me voy. Y se va. Pero al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué vemos ahí? Amén. ¿Qué hemos sentido nosotros con la salvación? ¿Eh? Bueno, vemos un cambio. Pero ¿qué estaba haciendo este hombre? Llévame, Señor, contigo donde quiera que vayas. Y esa es la salvación. No quiero separarme de ti, Señor. Después de todo lo que me ha pasado, de esa vida tan desgraciada que tenía, que me sacaste de esa porquería, yo quiero seguirte, Señor. Pero lástima que eso no se ve. Hay mucha indiferencia hacia lo que pasó en el Calvario, mucha indiferencia hacia la justificación. Todo lo que él hizo, como que no importa. Yo soy salvo y punto. Pero este hombre está demostrando, ahora ustedes se imaginan el impacto de los vecinos y de todo, de verlo en esa condición, de no verlo porque por allá quién lo iba a ver. Bueno, le rogaba que le dejase estar con él. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se lo llevó? ¿Por qué? Hoy en día, ¿cómo? Hoy en día, ¿qué hubiera hecho un líder si hubiera visto este milagro?
Yo contrato una cama baja de esos remolques y me voy por todo el país. Bueno, yo no tengo. Yo tengo musculatura de relojero. El Señor le dijo no. Él quiere que suceda algo primero. Él quiere que pase lo mismo que pasó con los apóstoles en Jerusalén. Quédense ahí y después van a salir de ahí. Este hombre ya con la pinta le dice al Señor, yo quiero irme contigo, y el Señor le dice, Marcos 5:19, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Piénselo bien. ¿Qué quiere decir esto? Primero lo primero. Primero su casa. Y ahí es donde lamentablemente se ha fallado. Primero la casa. Para esa gracia me lo llevo a pasear por el mundo. Y le muestro al mundo lo que yo hago. Pero ¿qué es su familia que no es salva? Vaya y cuénteles a todos lo que yo hice con usted. ¿Qué necesitaba ir a contar? Bueno, no fue al instituto misionero, no fue al seminario bíblico. ¿Qué necesitaba contar si no tenía teología, si no conocía Biblia? ¿Qué necesitaba entonces? ¿Qué hacía él? Lo que le digo yo, lo que comento hay veces, ¿no? Yo me he encontrado con amigos que son mecánicos, un sábado, un domingo, quedó como un mecánico cuando se baña y se pone la pinta. No lo conocen ni en la casa. Claro. Imagínense este hombre, hermanos. Él no necesitaba ir a echar un sermón, ni a inventar cosas por el estilo, ni a ofrecer carro, casa y beca por la salvación, a hablar lo que no es, que es un riesgo en la salvación, en compartir el evangelio, sino él simplemente con el solo hecho de verlo, la gente se dio cuenta de lo que pasó. ¿Qué pasa cuando nos ve nuestra familia, hermanos? ¿Qué pasa con nuestra familia cuando nos ve? Porque cargamos la Biblia, vamos a la iglesia, hasta tomamos cena. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos ve la familia? ¿Cómo nos ven los vecinos? ¿Cómo nos ve el entorno donde vivimos? Ahí está la enseñanza. No se necesita de hablar tanto, ni de tantos cursos. Sí es necesario saber lo básico, pero ¿sabe qué es lo más importante? La vida. No es de super santos. Para decir, ay, es que el hombre no. Todos pecamos. Todos tenemos errores. Ahora, este señor fue a predicar en Decápolis de su región. El Señor no lo mandó a otra parte primero. Vaya y luego. Porque resulta, hermanos, que a mí me han dicho varias personas, bueno, ¿y por qué no predica en su pueblo? No, yo no soy profeta en mi pueblo. Y se agarran de ahí. Que yo no soy profeta en mi pueblo. Y entonces el Señor, ¿por qué mandó a este hombre a la casa? ¿Por qué le dijo a los apóstoles que se quedaran ahí? ¿Sabe qué les digo, hermanos? Hay que predicar el evangelio por todo el mundo, claro, y hay personas capacitadas, y el Señor tiene hombres y mujeres para sacar a muchas partes. Eso lo vemos. Pero resulta, hermanos, que ahí donde me vieron en ese mugre revolcado, ahí es donde pueden ver lo que pasó en mi vida, hermanos. Porque yo puedo felizmente llegar a Medellín o llegar a Cali, uy, qué hombre, Dios mío, es como un santo. Pero en mi pueblo me dicen, miren ese borracho que era. Claro, ahí está, véalo. ¿Cómo lo ha cambiado el Señor?
porque era vulgar, era grosero, era borracho, era aguafiestas, y mire cómo lo han cambiado. Eso es predicar el Evangelio. Y el Señor usa hombres y mujeres que estén dispuestos a ser parte de esa transformación. Nos transformó cuando nos salvó, pero nos sigue transformando cada día a través de la palabra y de la oración. Entonces, mire, gracias hermana Carmencita. Es que yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, llegaba un circo o había una fiesta en el pueblo, se llevaba hasta el perro. Tanto que dijeron, prohibido entrar perros, porque se quería entrar hasta el perro y a la fiesta, y donde había el jolgorio camine. ¿Y qué pasa con la iglesia? Si eso era perdido y temporal, ¿qué pasa con lo eterno? Es que estamos viendo el Evangelio los miércoles, aprendiendo que hemos sido justificados y no podemos decir simplemente yo soy salvo. Muestre su salvación. ¿Cómo muestra uno su salvación? Tratando de llevar a otros a la salvación. Pero como eso lo hace el Espíritu Santo, yo no lo hago, yo simplemente me ofrezco. ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde lo traigo? ¿Dónde lo pongo? Camine. Claro. Y eso se va llevando esa fragancia. Fíjense que últimamente he visto unas noticias donde el papá y la mamá son delincuentes y los hijos también hacen parte de la banda. He visto esas noticias tristes, hermano. Cogieron a la mamá, a la abuelita, unas ancianitas todavía por ahí, de mochileras de vicio. Y las llevan y las meten y las... ¿Pero qué? La salvación. Ahora, no necesitamos estrategias para salvar a nadie. No, hermanos. La vida, la palabra y la obra la hace Dios. No nosotros. Porque es que eso es lo que nos dice. No, pero es que yo no. Y el enemigo también va a trabajar. Su testimonio no le sirve. Usted cometió estos problemas. Y el enemigo va a trabajar para tratar de sembrar duda. Y eso no le crea. Y eso no es así. Y eso es un trabajo del enemigo. No importa, mire. El uno era leproso y fue y se mostró. Este era endemoniado y fue y se mostró. O sea que la obra la hace Dios. Y ya estamos con él. Otro caso para cerrar. Véanlo ahora. Llegó don ex endemoniado a compartirles el Evangelio. Dice Marcos 5:20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, espero que se maravillen y también crean, porque una cosa es maravillarse uno y otra cosa es creer. Entonces, suponemos que la gente estaba creyendo. Ahora, la justificación, hermanos, que hemos visto, ¿se acuerdan? Graves de la justificación, nos quitaron el pecado y se lo pusieron a Cristo. La justificación lo llevó de inmediato a proclamar las buenas nuevas de salvación. De inmediato, hermanos. Fijémonos que él no se puso a preguntarle al Señor, bueno, ¿y qué les digo? Vaya, muéstrele. Es solo mostrarle lo que yo hice contigo. Ahora, hoy sí tenemos Biblias y tenemos formas de preparación, pues mucho más herramienta, no solamente mostrar, hermanos. Sí. Mire, Marcos 7:31, volviendo a salir de la región de Tiro, estamos hablando de Jesús, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ahí tuvo un caso para mostrarle, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó, porque había gente ahí, que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Es que no se puede quedar callado, hermanos. Nunca se puede quedar callado cuando se ve la salvación. Cuando se ve un milagro de estos, ¿quién se va a quedar callado?
inmediatamente lo va a contar donde sea, hermano, pero lo va a contar, no lo va a callar, hermanos. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, o sea que hizo milagros y milagros cuando pasó por la región de Decápolis. ¿Qué había pasado en Decápolis? ¿Quién estaba allí? Un endemoniado predicando la palabra del Señor, y hace que todos oigan, vean, hermanos. El Señor se presta a pasar por Decápolis. Allí empezó a darle vista a los ciegos, empezó a sanar los enfermos y empezó a expulsar demonios y a levantar paralíticos. Podemos decir qué buena labor la que hizo el endemoniado. Con uno que se le cuente, ese le cuenta a otro. Y cuando está el poder del Espíritu, entonces está trabajando es el Espíritu Santo, no el hombre. Eso es lo que se llama multiplicación. Comente acá para que otros. Pero esto lo deja uno como si, dice uno, pero bueno, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi función aquí en la tierra? ¿Qué hago como creyente? Y terminamos con el caso de una mujer de cero en conducta que pasa a ser evangelista, ¿se acuerdan? ¿Qué es cero en conducta? Perdida, como dirían en Colombia, bandida. Pero el Señor busca lo que sea y se vale de lo que sea. Allá lo van a encontrar en el capítulo 4 de Juan, cuando hablamos de la mujer samaritana. El Señor va de Galilea, va de Jerusalén a Galilea, hermanos. Resulta que para pasar de aquí a acá, está Samaria en la mitad. Y en Samaria hay riesgos porque son enemigos. Los samaritanos y los judíos a metros, en convicciones, en muchas formas, no se podían, no tenían relación ellos. ¿Qué hace el Señor ahí, hermanos? Él, mire, Él sale para Galilea, pero al llegar a este punto, vea lo que hace. Se entra a Samaria. ¿A qué? ¿A qué entró Él a correr riesgo, hermanos? Porque es riesgoso que Jesús entrara. Fue un problema que entrara a un sepulcro y a vincularse o a involucrarse con cerdos. Ya estaba dando muestras de que donde haya que ir a evangelizar, no importa, hermanos. No hay lugar vedado para el evangelio. Que algunos no lo permitan en algunos países, pero el evangelio donde sea, el Señor lo permitirá que prevalezca para siempre, hermanos. Pues entró a Samaria. ¿Por qué? ¿Qué estaba buscando el Señor en Samaria? Mire lo que estaba buscando. A una samaritana. ¿Creen que el Señor entró alguna vez a Fusa? ¿A buscar qué? Sí. Y a César. Al Gacelo. Mire, hermanos, fue a Panamá, fue a Venezuela, fue a Colombia, donde sea, hermanos, en todo nuestro país, en todas partes el Señor está buscando. Pero ¿cómo lo hace? A través de creyentes. A través de instrumentos que tiene, que son los creyentes, hermanos. Pues el Señor habló con esta mujer, le habló del agua de vida eterna. Ella, ¿por qué era de 4 en conducta? Porque ella era una despreciada que había tenido problemas y problemas y problemas. Pero mire, llega un momento en que el Señor la confronta. Eso no fue, venga, la salvo. Él le hizo caer en cuenta su pecado. Y el Señor le dice lo que vamos a leer. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella pensó que era un agua especial de frasquitos y que venga y tome y para no volver. Pero el Señor le estaba hablando de algo superior. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ahí empezó el asunto. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho en verdad.
¿Quién le contó esto al Señor? Él es omnisciente. No lo podemos engañar. Todo lo sabe. Omnipresente y omnisciente. O sea que engañarlo a Él es... Le dijo la mujer, siguieron hablando y ella le dijo, sé que ha de venir el Mesías cuando se dio cuenta ante quién estaba hablando, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas de lo que estaban hablando. ¿Y qué pasa? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Usted sabe lo que es yo soy? Es el nombre de Dios. El yo soy. Moisés le dijo, bueno Señor, y si me preguntan que quién me mandó, llega y le dice, Dios le dice a Moisés, diga el yo soy. Lo mandó. Es el nombre grande de Dios, hermano. O sea que esta mujer samaritana, ¿con quién estaba hablando? Con Dios. Vean cómo está ahí. El mismo Dios encarnado ahí en la tierra, hermanos. Pues supongo que quedó de palo esta mujer. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Por qué dijo a los hombres? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Porque ella tenía fama de sinvergüenza. Las mujeres la detestaban. Por eso le tocaba llegar sola a recoger el agua al mediodía cuando había mucho calor. Y justo el Señor estaba ahí esperándola para hablar con ella, porque su conducta no le daba para reunirse con otras mujeres, era una despreciada, era una mujer a un lado, discriminada por su condición. ¿Por qué? Porque tenía uno y uno y uno y uno y uno. Y el Señor, como todo lo sabe, la reconvino de su pecado para que ella pudiera entrar en la salvación. Cuando ella descubrió ante quién estaba y sintió la presencia del Señor, se dio cuenta de la cercanía que estaba ahí de Dios, comprendió que era salva, que era una nueva criatura. ¿Qué hizo? Se le olvidó a qué iba. Botó ese cántaro. Incluso se acuerdan que les comentábamos, no le dio el agua a Jesús, que le pidió, regálame tantica agua, que se le olvidó todo. Dejó el cántaro tirado y corre, hermanos, y dice 4:29, cuando habló con los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y ya estaba llegando a afirmar más la salvación. ¿Qué hicieron los otros? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Por qué? Es que esa es la gracia, ¿no? ¿Por qué vinieron a él? Si era de cero en conducta. Porque ya no vieron la misma perdida, hermanos. Ya no vieron la misma mujer, porque no quedó lo mismo, ni ningún ser humano queda lo mismo después de tener un encuentro con Jesús. Ningún ser humano queda haciendo lo mismo, hermano. O queda peor, o queda completamente transformado porque puede suceder eso. Queda peor, odiando, y mucha gente ha salido de las iglesias odiando, habiendo tenido la salvación. Se vuelven peor, hermanos. Conocemos casos. Peor se vuelven cuando rechazan a Jesucristo. Pero Él lo permite. Pues estos salieron de la ciudad y vinieron a Él, los que, a lo mejor muchos de los que abusaron con ella o de ella, de los que la maltrataron y menospreciaron, cuando vieron esa transformación, no nos podemos callar. Ella no se pudo callar, hermanos. Allá se quedó el Señor, ella se quedó hablando con el resto de la gente, hermanos. El Señor le comparte de ahí la salvación, le habla del agua de vida eterna. Ella queda sorprendida y cuando se da cuenta que está con Jesús, yo soy el que habla contigo, chao cántaro, corre, hermano, paticas a revolar para mi sitio, que era sitio de pecado, que era reunión de pecadores. Ahora voy con las buenas nuevas de salvación. Por eso el Señor nos dice primero lo primero. Primero lo primero. Él la hubiera podido llevar para otra parte y camina. Primero. Y ella, es más, él no le dijo, ¿no? Este es un caso bien interesante. Al otro le dice, ve y muéstrale lo que yo hice. Esta fue y mostró. Como si ya hubiera sabido lo del endemoniado. Ve y muéstrale a los tuyos. Esta de una arrancó, hermanos, y mostró el evangelio donde antes era pecado. Y la ilustración nos muestra
que mucha gente se salvó y llegó a los pies del Salvador, hermanos. No lo podemos callar. Vean esto, hermanos. Antes, sin Cristo, muertos en delitos y pecados. El hombre está muerto ahí. Y ella viene de lejos y las otras mujeres atrás, a metros de ella, hermanos. Tal vez juzgándola, criticándola, censurándola, hermanos. Pero el Señor estaba esperando que ella llegara. Él tenía todo preparado. Ahí los dos están sin la salvación. Ahora los vemos después con Cristo llevando el Evangelio. Ya es una persona completamente transformada y ella completamente gozosa, compartiéndole a todo el que encontrara el Evangelio de la salvación. Tremendo, ¿no? ¿Cómo trabaja el Evangelio, no? Es que dice Romanos 1:16, dunamis, dinamita, el Evangelio es el poder de Dios para salvar. No es el poder del hombre, ni de la iglesia, ni del pastor, ni de un predicador. Es el poder de Dios. Por eso nosotros no nos debemos amilanar cuando entregamos un tratado, un Nuevo Testamento. El poder es de Dios, no de nosotros. Hagámoslo. Compartamos. Hablemos, golpeemos. Quiero hablar del Evangelio como hacen las sectas, que le atormentan a uno la vida golpeándole. Y nosotros, como que más bien nos atormentamos nosotros mismos de ver que no lo hacemos. Pero las puertas están abiertas. Hay un antes y un después. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana, hermanos. Hay antes sin Cristo. Endemoniados, con celo en conducta venimos todos. ¿Por qué? Porque venimos de Adán, con el ADN del pecado. Pero después ya estamos con Cristo. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. Cuando nosotros salimos a evangelizar, es el Espíritu Santo el que trabaja, no es el hombre, es el Espíritu Santo el que llega a los corazones y los conmueve para que haya salvación. En resumen, cuando tiene lugar la transformación causada por la salvación, se inicia el crecimiento espiritual porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. ¿Qué dice Juan 14:16? Yo les voy a dar otro. Yo me voy, pero otro va a quedar con ustedes, que es el Espíritu Santo, para que los acompañe. Al pasar a ser nuevas criaturas en Cristo, la antigua naturaleza es reemplazada con una nueva, la naturaleza semejante a la de Cristo. Somos cambiados por una naturaleza semejante a la de Cristo porque nos dieron la justicia de Él a nosotros y el pecado nuestro a Él. Hubo un intercambio, ahora nosotros nos parecemos más a Cristo, hermanos, en la medida que vamos creciendo. Si no vamos creciendo, me parezco más a mí. Pero si voy creciendo, me parezco más a Jesús. Y yo prefiero parecerme más a Jesús en el crecimiento. Capítulos 6, 7 de Romanos. Hay un antes y un después, hermanos. El crecimiento espiritual es un proceso durante toda la vida. Y ocurre mientras meditamos y aplicamos la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 nos dice que la palabra es útil. ¿Para qué? Para instruir, para redarguir, para enseñar, para todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si andamos en el Espíritu, como leyó el hermano John, ahí está la transformación. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Antes estuvimos en las obras de la carne. Alguien va a decir, no, pero yo no era tan pecador. Pero éramos pecadores. Cualquiera que haya sido el pecado, antes anduvimos en las obras de la carne. Ahora andamos con el fruto del Espíritu Santo, donde hay ¿qué? Amor, paz, paciencia, gozo, mansedumbre. Y el que más me gustaría aplicar en mi vida, todos, pero me gustaría aplicar uno, dominio propio. Cállese antes de hablar, piense antes de actuar, ore antes de tomar decisiones, deje en manos de Dios antes de todo, dominio propio, quieto. Antes de hacer las cosas, piense en Dios. Y entonces estoy dando testimonio de mi transformación. Pero cuando me lanzo alocado a hacer cosas, tarde o temprano fracaso. Tarde o temprano, hermanos. En la búsqueda del crecimiento espiritual, rogamos a Dios por sabiduría para cambiar las áreas que Él desea que crezcamos. Hay áreas que nosotros necesitan ser
cambiadas, transformadas, algunas áreas de nuestra vida. No sé si la lengua, los ojos, las manos, los pies se apresuran, no sé, el corazón, pero puede haber áreas que necesitan ser pulidas constantemente. Y uno se propone hacer y el Señor está para respaldar. Dios desea nuestro crecimiento espiritual, Él lo desea. Podemos pedirle que nos ayude a fortalecer nuestra fe y conocimiento de Él. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para experimentar ese crecimiento espiritual. ¿Qué necesitamos? La salvación ya la tenemos. El Espíritu Santo lo tenemos. La Biblia la tenemos. La iglesia la tenemos. Algunos tienen carro, casa y beca, ahí lo tienen. ¿Qué hace falta? Muy bien. Y que haya disposición para permitir que el Espíritu Santo desarrolle la actividad. Ahora, Él tiene poder para hacerlo, pero es mejor que lo hagamos nosotros y no que nos lleven como mulos sin entendimiento. Es mejor que lo hagamos nosotros mismos y Él nos va ayudando y nos va respaldando en cualquier iniciativa que tengamos. Y finalmente, hermanos, como la sierva de Naamán, el exendemoniado de Gadara, la mujer samaritana y muchos otros que registra la Biblia, los creyentes estamos equipados para avanzar. Si yo me voy hasta Génesis, ahí me doy cuenta de lo que pasó con José. Impresionante José, hermanos, en un sitio pagano y sirviéndole a quién, a Faraón, y allá hizo un testimonio. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hicieron sus compañeros? ¿Qué hicieron todos ellos en los peores momentos? Trabajaron con gente terrible, pero dieron testimonio como la mujer, como la niña esta de Naamán. O sea que hay más nombres registrados en la Biblia, yo apenas traigo 3, pero son muchísimos los hombres que crecieron, no se quedaron ahí. No podemos estar quietos y mucho menos callar. El poder de Dios nos impulsa a llevarle al mundo ahora mismo las buenas nuevas de salvación. Hay una canción algo parecida, somos el pueblo de Dios, no nos podemos callar. Él nos impulsa a llevar las buenas nuevas de salvación, hermanos. Si no nos impulsa, algo está pasando en mi vida. Es decir, si yo no siento deseos de compartir el Evangelio, algo está pasando en mi vida. No puedo quedarme estancado. Como creyente no puedo. Tengo que decirle, Señor, déjame ver qué está pasando en mí. Porque esto no marcha en mi vida, ni me dan deseos de que otro conozca. Hemos sido justificados, ¿se acuerdan? Por la gracia de Dios. El peso del pecado Cristo lo llevó, nos ha sido quitado y quedamos libres para gozosos caminar por fe. Antes no podía caminar por el peso del pecado, hermanos. Porque es que el pecado pesa, les cuento. Hace los pies de plomo. Pero cuando hay liberación, cuando hay confesión, 1 Juan 1:9, cuando hay arrepentimiento, cuando dice Proverbios 28, el que confiesa su pecado hallará pronto respuesta. Si no lo confiesa, no va a prosperar. Cuando hay esa liberación, es como más suave caminar, hermanos. Porque antes es como si llevaran un bulto de papa al hombro, hermanos, el peso del pecado. Pero cuando hay esa liberación, hay gozo y se camina mucho mejor. Con la ayuda del Espíritu Santo podremos vencer más y más el pecado, avanzando con firmeza para llegar a parecernos cada vez más a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Es que la meta es reflejar a Cristo, hermanos. No es que seamos los mejores evangelistas, ni los mejores predicadores, ni los mejores creyentes, sino que reflejemos a Cristo todos, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de caminar. Y cuando amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo, amamos como Cristo nos ha amado y de esa manera nos convertimos en instrumentos por los cuales el amor de Dios llega para salvar a muchos corazones. Y eso somos nosotros, hermanos, instrumentos de Dios para la salvación de otros. Si no está pasando nada, repito, revisemos, porque podemos estar por alguna simpleza o sutileza, dejar de compartir el Evangelio a otras personas. Dice acá al final, no lo podemos callar. ¿Cierto? No lo podemos callar. Eso, pastor, me hace pensar en ese pasaje cuando el Señor Jesús le da vista a un ciego, ¿no? Entonces, empezaron a cuestionar a ese ciego, ¿no? Acerca de eso. Mire, una cosa así. Yo era ciego y ahora veo. Amén.
Amén. Estoy de acuerdo, hermanos. Es que no se trata de que solamente el pastor o solamente la hermana o solamente este puede predicar. No. Teniendo la salvación, el solo hecho de mostrarme ya es predicación, hermanos. El solo hecho de hablar, que me escuchen hablar. Oiga, ¿qué le pasó? ¿Cómo ha cambiado esta mujer? Ay, mire este hombre, ¿qué le pasó? No, soy salvo por Cristo. Queda la gente muda. ¿Quiere ir donde yo voy? Lo invito. Y ahí está la salvación para esa persona, o posiblemente la salvación si nos escucha con fe. Este hombre brincó, terminó brincando y terminó todo el mundo en pleito con el Señor por haberle dado, porque es que la gente no quiere ver a los demás bien. Ahora, quiero finalizar diciéndoles esto. El mundo odia a Dios. El mundo no quiere saber de Dios, pero dentro de ese mundo están unos elegidos por Dios que nos toca buscarlos. No sabemos quiénes son, pero en el mundo hay gente que se va a salvar. Y les voy a contar algo que está sucediendo. Compártale al que quiere el Evangelio y verá que no se opone. Hay una sed, hermanos, impresionante. Pero grande sed, porque viene el tiempo final. Al que usted le comparte, hermanos, si sacamos estos aparatos y los colocamos allá en la esquina de la gente, unos harán así, otros pensarán, vea pues. Pero nadie nos puede sacar a puños ni a patadas, porque la gracia está y el Espíritu Santo está en la tierra con nosotros. Entonces tenemos el respaldo para hacerlo. Otra cosa es que no nos nazca hacerlo. Entonces ahí sí vale la pena revisar si soy salvo o me quedé estático o el Señor me va a impulsar a hacerlo. Que el Señor nos impulse, hermanos, a no callar, a predicar la palabra, porque va a llegar el día. Mire cómo se desatan rápido las guerras y mire cómo muere de rápido tanta gente, hermanos. Eso no es solamente allá. Debemos agradecer la misericordia que ha tenido con nosotros acá, pero también nos está dando tiempo de que lo hagamos. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este preciosísimo momento en que hemos escuchado de ti, de tu palabra, y nos ponemos a recapacitar, Señor, si de pronto hemos perdido tiempo, hemos estado indiferentes, en un momento hemos sido inútiles en la obra tuya. No todos, porque algunos hermanos siempre están compartiendo la palabra, pero otros de pronto nos podemos quedar muy estáticos, pero somos salvos, Señor. Pone en nosotros el querer como el hacer, que tu Santo Espíritu nos motive, Señor, para predicar tu palabra y ser como esta sierva que lejos de su familia, de su hogar, de su cultura, de su vida espiritual, tiene el corazón, Señor, e impactó al mundo, porque su nombre, su vida quedó registrado, sus actos mejor quedaron registrados en la Biblia. Y también con este ex endemoniado, Señor, que en la peor condición fue encontrado por ese amor tuyo, Padre Santo, como nos encontraste a nosotros en un mundo plagado de demonios, y de allá nos sacaste, Señor, y nos diste el agua que le diste a probar a la samaritana para la salvación, y enseguida fueron ellos a mostrarse cómo son ahora las personas con Cristo, y el mundo se va a quedar mustio cuando nos vea actuar con el poder del Espíritu Santo, compartiendo tu palabra, Señor. Te suplicamos que nos motives, nos impulses, nos ayudes, porque hay tanta humanidad esperando y tú tienes un trabajo para cada uno de nosotros antes de tu regreso. La situación cada día está más entenebrecida, esto cada vez es más oscuro, Padre Santo. Nosotros tenemos la luz, ayúdanos a llevarla a ese mundo perdido, porque allá hay gente, empezando desde las 4 paredes, que son del mundo y necesitan la salvación. Ayúdanos a aplicar esta palabra en nuestra vida, estos temas que los cojamos como remas, que los podamos vivir, Señor, que nos conduzcan a reconocerte, a agradecerte y a llevar a otros también a la presencia tuya. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por contestar las diferentes peticiones que tiene la iglesia. Tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, Padre del cielo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a esperar en ti, pero mientras vienes, que podamos trabajar para ti, Señor, que podamos llevar fruto, o sea, reflejarte a ti ante aquellos que no te conocen. Acompáñanos el resto de la tarde, Señor, ayúdanos en la lectura de la palabra, a estar juiciosos, a poder invitar a otros y a conocer más de ti.
Te encargamos nuestras familias, nuestros seres queridos, para que tú les sensibilices el corazón y ellos conozcan de ti. Ayúdanos, Padre del cielo, a no callarnos con lo que pasó, a comentarle a los demás lo que hiciste en nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya.